Ok, gracias. Bueno, lo que nos vamos a meter ahora es en tema de la seguridad de las aplicaciones. De la seguridad. Algo ven en Pau, creo. Así que esta no me acuerdo si es correlativa con Pau, creo que no. Aunque quizás debería hacerlo. Y seguramente algo después van a ver también en redes, o están viendo en redes también, se la están cursando ahí. Pero la idea de un poco es tener en cuenta cuáles son los principios de diseño que hay que tener en cuenta como si fuesen líneas rectoras, que hay que tener en cuenta para cuando se construyen aplicaciones y uno, por supuesto, lo que quiere es que esa aplicación sea segura, entre comillitas, ¿no? Vamos a decir segura, entre comillitas, que después yo se lo voy a contar bien desde otra perspectiva también, que es complementaria a lo que eh, a esto que vamos a ver acá. Acá lo que vamos a ver en principio son justamente las líneas rectoras, las ideas rectoras que hay que tener en cuenta que como mantras ustedes los tienen que tener presentes a la hora de construir una aplicación de cualquier tipo y de cualquier clase, y que van a querer ustedes que tenga algo de seguridad informática, o sobre todo lo que ustedes establecen que tiene que tener de seguridad informática. Un poco la idea de esto es tener estas líneas rectoras, que son principios de guía de alto nivel, que son como si fuesen mantras a recordar, que están dados en dos ideas generales. Una es la idea de simplicidad. Vamos a volver a hablar de simplicidad, porque el tema de la simplicidad es súper importante desde la perspectiva de seguridad. Y por supuesto la segunda es el tema de cómo generar restricciones, cómo controlar el uso que se le da a una aplicación. Entonces, las líneas van a estar, cada uno de estos que vamos a ir enumerando, giran alrededor de esto. Bueno, el primero es el de menor privilegio, que en inglés es least privilege, ¿no? Que es un principio de diseño siempre que gira en- en relación a seguridad informática. Em, si yo les tengo que preguntar, o sea, a ustedes tienen que construir un sistema, y ustedes lo que necesitan hacer de ese sistema es poder restringir eh, quién tiene permiso para hacer tal o cual cosa. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer siempre es que darle el permiso necesario a esa entidad dentro del sistema, que pueden ser usuarios o pueden ser otros programas o pueden ser cualquier otra cosa, darle a aquel que cumpla con lo mínimo posible para lo que esa persona tiene que hacer de tarea. Eso es un principio rector como muy fuerte en relación a seguridad informática. Y hay otra característica de seguridad informática que es importante, es que mucho de lo que nosotros vamos a ver en seguridad informática son cosas que se generalizan a seguridad en general, de cualquier tipo. Eh, por supuesto, seguridad más física, ¿no? Seguridad en relación a la protección y a intentar establecer mecanismos para salvaguardar algunas cosas puntuales. Eso es de lo que se trata la seguridad. A veces es la vida, a veces es el dinero, a veces es, qué sé yo, que algo nos incendie, etc. Entonces, todo lo que seguridad siempre gira alrededor de esa idea, establecer mecanismos para salvaguardar algo particular. Entonces, la idea del tema del least privilege es que ustedes asignen privilegios que estén dados por función particular y no por identidad. Es decir que si, por ejemplo, sea una compañía que necesita tener acceso a cierta información, y ustedes no es que le dan los permisos a la persona en particular, es decir, autentican a la persona en particular y después le dan los permisos a esa persona, sino idealmente van a intentar crear un rol, ahí aparece la idea de rol, y darle permisos a ese rol. Y por ejemplo, incluso en ese caso, el CEO de una compañía, aún siendo el CEO, no tiene por qué tener acceso a todos los archivos confidenciales. De repente no tiene por qué tener acceso a archivos confidenciales de ingeniería, de patentes de ingeniería. Por ahí no hace falta que lo tenga, a no ser que lo requiera, digamos. Pero en principio no lo tiene que tener. Entonces ahí aparece la idea de asignar los permisos solos los necesarios para que se cumplimente un objetivo particular. La parte de control de acceso ya la vieron con Pablo, ¿no? O todo el tema de ACLs y lista de capacidades. No, todavía no. No, eso no, ok. No, porque hicimos un enroque, y si bien acá algo se toca, en la presentación que sigue algo se toca, lo mandamos para el final. Creo que va a ser en dos clases.
Bueno, hasta acá me entienden, más o menos, es súper simple. Es como una lista que ustedes se la tienen que anotar y tener un papelito en la cabeza a la hora de, che, había unos principios que yo tengo que mantener a la hora de construir una aplicación. Bueno, estos son los principios rectores, ¿no? Como si fuesen líneas generales. Bueno, por Otra ejemplo, en el consulta, caso de... Rodrigo. Sí, En este caso, que nosotros como que definimos más roles, más que darle sí, el permiso a una entidad, ¿está claro. apuntado más a ser un Mac o un DAC, eso de sobre la marcha ir asignando roles o ser muy estricto al principio? ¿O es medio un principio y después vemos cómo lo vamos resolviendo? Digamos, es una excelente pregunta. Seguridad es un quilombo. Seguridad informática es un quilombo siempre. De hecho, es el área dentro del área general de ciencia de la computación es la más compleja. ¿Por qué razón es la compleja? Porque involucra todo. Entonces tenés que saber de todo. Por lo tanto, como es tan compleja, lo que se trata de hacer es establecer como líneas generales como si fuese, es muy por capas. Y vamos a verlo, la capa es como una analogía que se hace siempre, es la de la cebolla, la de Minas Tirith. Yo lo muestro después en una presentación. ¿Entendés? Que hay todo cebolla y vos lo que vas haciendo es poniendo como barreras. Entonces, ¿vos qué haces? Vos establecer primero unos principios generales de buenas prácticas, de mantras, de ideas generales, como cosas para... Y esto es lo que estamos viendo en esta presentación. Sobre esto después continúas por el lado de, bueno, de cómo asigno en general los, eh, los permisos que voy a dar. Entonces ahí estableces como un principio general, que no es, que es el general típico de como podría ser en el caso de Bella Padula. ¿Entendés? Como decir, bueno, ¿cuál va a ser la política que yo voy a establecer para la asignación de usuarios y la asignación de permisos en las entidades? Y ahí te vas por el lado de la política, que es como una generalidad. Y después esa política la haces más específica con algo mandatorio. ¿Entendés? Pero es como que vos siempre vas de algo general a cosas más chiquitas donde lo vas acotando y acotando y acotando. Em, ¿Te contesté la pregunta más o menos? Sí, sí, que es puntual lo de si lo damos bien al principio como política, lo vamos viendo sobre la marcha, pero es como un lineamiento. Exactamente, es un lineamiento, tal cual. Y el otro aspecto que tiene la cuestión de seguridad, y seguridad informática, que esta parte es recontra difícil de hacer. Y es lo mismo que pasa cuando ustedes hacen QA. Y es que vos tenés que, la gente que labura bien en seguridad es la gente que es un paranoico controlado. Es un poquito, es un paranoico que puede controlarse y no termina totalmente delirante. Pero es un paranoico controlado. Vos tenés que tener cierta paranoia. Y tener paranoia implica, bueno, eso, implica que vos tengas que poder ponerte el gorro en algún momento del paranoico, de todo lo malo que puede ocurrir y pensar desde esa perspectiva. Entonces, por eso es algo difícil de hacer cuando vos sos el que hace el sistema. Pero tengan en cuenta esa trampa que les va a pasar. A mí me pasó laboralmente. Estoy seguro que a Pablo seguro también le pasó. Bueno, Pablo sabe mucho y es alguien especial, pero lo normal es, digamos, es algo que te puede pasar, que es muy difícil sacarte el gorro del ingeniero del sistema, de la ingeniera, del que lo está construyendo, y ponerte el que lo ves desde el punto de vista de la seguridad, que es muy parecido a lo que pasa con QA, que vos te tenés que poner, cuando haces QA estás haciendo un testing de algo que vos construiste, eh, a veces tenés que cambiar como la manera de hacerlo para tratar de probarlo y tratar de ver los agujeros que tiene. Bueno, seguridad es muy similar en ese sentido. Entonces tenés que cambiarte ese gorro y eso es algo que es complejo de hacer, porque es como que tenés que cambiar el mindset, tenés que ponerte, y eso es una parte difícil de seguridad, así que bueno, eso como general. Pero bueno, esa es la idea un poco eh, de la idea de menor privilegio, pero por supuesto, ¿cuáles son las limitaciones que aparece esto cuando uno lo intenta implementar? Bueno, una es el aspecto de la granularidad, hasta dónde uno puede definir ese menor privilegio para que sea algo específico, y a la vez eso, el balance con la practicidad, porque si tengo que administrar eh, todos los procesos que están en una computadora, el acceso exacto de manera discrecional a un archivo específico todo el tiempo, y eso tengo que administrar, no tengo como generalidades, se vuelve una tarea que es impracticable, y por supuesto eso en definitiva no se va a sostener en el tiempo, no es sustentable, no es sostenible.
Bueno, es un poco la relación, por ejemplo, típico caso de los web servers. Por ejemplo, en los web servers siempre, ahora ya estamos como más acostumbrados, pero en una época era una aplicación que era distinta porque se exponía mucho, porque era la que justamente estaba en la red para recibir. Entonces, era muy común que el web server se trate como un proceso que era distinto y corría con su propio usuario o con su propio niveles de usuario, sin acceso a archivos específicos de log. Por ejemplo, en una época, no sé si ustedes lo conocen, pero hay uno de los servidores web que es uno de los más importantes, el Apache Web Server, y que era un proyecto open source enorme, muy bueno, muy bien hecho, muy bien construido. Y en una época, por ejemplo, el servidor logueaba, para loguear dentro de un sistema, normalmente en un sistema Unix, usaba las system calls de logueo de Unix. Bueno, y eso en algún momento se utilizó para explotarlo, para poder acceder al log, como usaba las mismas system calls, que por ahí usaba un proceso más interno del servidor, eh, dejaba se podía explotar a través de eso y acceder a esa información de log de otros procesos que no eran el web server. Entonces, bueno, eso después en un momento después se modificó para que utilicen logs que estén separados, una especie de aislamiento, que ya lo vamos a ir viendo también con el tiempo. Entonces, y relacionado con el tema del privilegio mínimo, del least privilege, es la idea también de ir aislando, ir separando. Bien, el segundo mantra de la seguridad al desarrollar aplicaciones es que los valores por defecto, estos valores iniciales seguros, que también se extiende a que los valores por defecto, las configuraciones por defecto, sean seguras, sea la configuración más segura que uno puede establecer. Y asociado a eso, asociado a esa misma idea, y también a lo que les dije de la paranoia, es que es el hecho de no caer en hacer asunciones, que a veces se le dice us, you and me, ¿no? En inglés se juega con esa definición, de decir, ustedes tienen que tratar de no asumir nada o asumir lo menos posible. Y en ese asumir lo menos posible, tratar de garantizar que las situaciones por default sean seguras, tengan un nivel de seguridad, dado, acotado a un requerimiento que ustedes establecen en relación a eso. Hoy por hoy ya hay cosas que ya no se permiten, que antes sí, eso iba cambiando con el tiempo. Pero hoy ya hay como un nivel basal de cuál es la seguridad informática de una aplicación que ustedes tienen que construir, y dentro de ese nivel basal de seguridad, hacer que la configuración por default, los valores iniciales, sea segura. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a decir, por ejemplo, por default deniego todo. Y si yo quiero permitirle a alguien hacerlo, tengo que establecer que lo permito. O tengo que ajustar por roles quienes pueden acceder, y ahí voy permitiendo, voy dejando pasar a las cosas. Pero por default, nadie puede ingresar. Lo mismo, por ejemplo, ocurre si hay una falla de seguridad en el sistema. Bueno, el sistema tiene que volver a un estado de seguridad inicial. Es decir, si por alguna razón, por ejemplo, un típico caso es, esto puede ser que tiene que ver con el ciclo de vida también, de cómo se opera con relación a seguridad informática. En una aplicación, cuando ustedes intentan ingresar un password, ustedes prueban ingresar un password más de N veces y el sistema ya no los deja entrar por un tiempo particular. Pero eso después se resetea y vuelve a un estado inicial que ya tiene un flag levantado, pero que les vuelve a permitir intentar ingresar el password. Ese manejo del el propio ciclo de vida, eso es algo que tiene que ser inicialmente volver a una situación que es segura, que no está en una situación que se fue de seguridad, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, SSHD o los servidores que normalmente arrancan en puertos que son de por sí seguros, y ya los que, por ejemplo, son puertos que no tienen implementado nada de SSL o de ningún tema de criptografía para evitar el tema de la confidencialidad o incluso de integración, no lo tienen habilitado. Bueno, eso es importante, el tema de que se mantenga por default seguro, y que ustedes asuman que por default el sistema va a ser seguro. Bueno, típico caso donde eso falló es muchas veces por ejemplo, los routers, que tienen, los routers o dispositivos que se distribuyen, donde tienen todos passwords que de entrada son passwords que son muy simples de saber, y que si uno hace un setup del sistema, uno empieza a utilizar el router, automáticamente
El router debería permitir que la seguridad inicial del sistema sea sin ese password, no quede en esa situación insegura, por más que sea algo que uno lo necesita de una manera rápida, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un poco lo que pasa ahora, muchos instaladores, muchos sistemas más actuales que tienen un poco más de contemplación en relación a eso, no admiten que uno deje el password inseguro con el que se distribuyen todos los routers para hacer el kickstart inicial. Lo mismo con otros dispositivos similares. También ustedes metan bocado cuando quieran, ¿eh? Sobre todo muchos de ustedes ya están laburando, ya están haciendo cosas, cada vez van a ver que todo esto se parece mucho y son cosas que ya están ustedes lo ven en el laburo cotidiano. Bueno, la tercera tiene que ver con economía de mecanismos, ¿no? La idea de economía de mecanismo de este principio está relacionado a lo que yo les comenté de la simpleza. La simpleza es algo muy importante para que un sistema sea seguro. Entonces, a medida que ustedes agregan features, están aumentando lo que es la superficie eventual de ataque, agregan complejidad, y eso hace que sea más difícil ver las cosas que ustedes no previeron, porque el tema de seguridad pasa por eso, pasa por que hay muchas cosas que ustedes no se prevén, porque a medida que aumentan las variables que se manejan, los datos que se manejan, la complejidad del tema, hay más situaciones que simplemente no están previstas. Entonces, eso es algo que es inevitable, y por más cracks que sean a la hora de programar, a la hora de laburar, al hacerlo, hay un punto donde es humanamente no es posible entender y poder ver y vislumbrar todos esos mecanismos. Y todos esos mecanismos son potencialidades de cosas que pueden salir mal en relación a seguridad. Entonces, la economía de mecanismos lo que establece es justamente que todos los mecanismos de seguridad encima que ustedes implementan, todas las cuestiones de seguridad para chequear la seguridad, sean simples, no estén hipercomplejizados, sino que sean cosas lo más simples que puedan establecerlas, cosas que puedan controlarla lo mejor posible, ¿no? Y establecer bien el tema de las relaciones de confianza que hay entre los diferentes componentes, sin asumir que la relación de confianza va a ser siempre buena, va a estar al lado de ustedes. Eso es se relaciona mucho con programación defensiva. ¿Escucharon hablar el término de programación defensiva? Sí, lo mencionaron bastante durante la carrera. Ah, bueno, espectacular. Bien, la idea es justamente programación defensiva, ¿no? Que se engancha con eso, que no suman nada y que tengan que decir, aunque bueno, esto es una llamada de algo que viene por otro lado, ser cuidadoso y sanitizar las entradas, chequear que los datos que ustedes creen que deberían venir de una manera, vengan de esa manera también. Así que este es el tercer principio, muy asociado al tema de simplicidad del tema. Bueno, un ejemplo puede ser con el protocolo Finger, que es un protocolo viejo que se usaba para saber información de otros servidores, de usuarios que estaban en otros servidores, que bueno, un host puede pedir información de un usuario registrado en otro servidor. Muchas implementaciones asumían que la respuesta del servidor estaba bien formada. Bueno, este hecho muchas veces oculto dentro de las complejidades propias del protocolo, es decir, por cómo funcionaba el protocolo, que era relativamente complejo, sobre todo para ese momento, ahora no. Lo que podía pasar era que se podía explotar, por ejemplo, para que se te llenen los logs de tu máquina, se genere una sesión de denial of service, o se te caía un buffer overflow, etc. Todo por el protocolo Finger, que después se sacó totalmente. Era para que uno pudiese averiguar información de usuarios del sistema Unix que estaban en otra máquina. ¿Está bien? Bueno, el tercero tiene que ver con mediación completa. ¿Qué es mediación completa? Es que todos los accesos a los sistemas tienen que ser verificados y que esa verificación se tiene que hacer en un único punto. Y acá aparece un problemón con el tema de la disponibilidad y robustez de un sistema versus la seguridad de un sistema. En que eso es un problema típico que pasa cuando ustedes tienen datos que, por ejemplo, quieren preservar, ¿no? Si ustedes tienen datos que tienen en un disco y ustedes los quieren preservar, quieren asegurarse lo mejor posible de que esos datos sigan existiendo, ¿qué hacen? Los tenés como en un backup. Claro, tenés un backup, exactamente, un backup adicional, lo copiás, etc. Ahora, el tema es que cada vez que vos haces un backup, estás exponiendo esos datos nuevamente. Entonces vos podés decir, bueno, los encripto para poder tenerlos
en ambos lugares protegidos, pero decís, cada vez que vos estás creando una nueva copia que te da robustez, te está creando una oportunidad más de ataque. Entonces es un balance. La idea de mediación completa es que vos chequees y hagas todo el control de seguridad en un único lugar. Pero ¿qué pasa si se te caga ese único lugar? O se te complica, se te compromete ese único lugar. Pero no del lado de la seguridad, ¿eh? Sobre todo se te compromete desde el punto de vista de que falla. Entonces vos querés vos no querés tener un único punto de falla. Entonces vos por un lado querés no tener un único punto de falla, para dar robustez, y por otro lado querés tener un único punto de control y de verificación de seguridad. Entonces ese es un balance, que a veces es difícil de resolver, porque justamente son dos principios de orígenes distintos que chocan un poco entre sí, que tiene que ver con la robustez del sistema, es decir, la seguridad del sistema en cuanto a dar servicio, a poder seguir dando servicio, y por otro lado tiene con la seguridad en cuanto, por ejemplo, a la confidencialidad de la información, y en este caso de la seguridad de que los lineamientos internos del sistema solo se van a estar tan concentrados en un único punto donde vos podés verificar todo. Eso es un poco un balance, van a ver que esto es así todo el tiempo, seguridad choca con todo, es el bicho malo que todo el mundo le dice sí pero no, sí pero no, sí pero no, es un poco así. Y por eso es que es muy importante que ustedes sean conscientes de que seguridad es unbounded. ¿Alguien me entiende qué quiero decir con esto? Que no tiene límite. Que siempre podés hacerlo A más lo que voy con seguro esto. con algún trade-off, digamos. Claro, exactamente. Vos siempre podés a un sistema hacerlo más seguro, todo lo paranoico que vos quieras hacer al respecto y lo grande que sea tu billetera en relación a la seguridad. ¿Entendés? Viene por ese lado. Entonces vos siempre podés hacerlo más seguro, podés agregar más, ser más paranoico y agregar más controles y más, y más, y más, y más, y más, y más cosas, y más cosas, y más cosas, que a la vez vas a estar complicando el principio anterior, la idea de que que haya una economía de mecanismos, pero en un punto, bueno, si vos tenés lo suficiente y lo podés construir bien, podrías eventualmente escalarlo hasta el infinito, ¿no? Entonces, y seguridad hace eso y choca con las otras necesidades del sistema. Era muy común, yo en una época laburé muchos años en Visa en la tarjeta de crédito, y al principio, la gente que estaba encargada de seguridad informática, cuando empezaron los primeros, esto estoy hablando hace 20 años casi, y cuando empezaban en ese momento muchas las transacciones en internet, y la gente de seguridad informática no quería hacer nada, entonces era un no para todo lo que se quería hacer, porque claro, es más difícil hacerlo en el medio, es decir, hacerlo bien, seguro, y que además esté expuesto, es decir, que además cumpla con otro de los objetivos que hay. Lo más fácil para el área de seguridad informática es no hacer nada y chao. Entonces, eso van a ver que alguna vez se van a encontrar con alguien que ese planteo vuelve una y otra vez en diferentes escenarios, ¿no? Lo más seguro de un servidor es no tenerlo. Eso es lo más seguro. En fin. Bueno, esa es un poco la idea de mediación completa, ¿no? La quinta es el diseño abierto. Perdón, Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. Esto se hace más divertido si ustedes aportan lo que ustedes, su conocimiento y todo. No me terminó de cerrar, o sea, tiene sentido, pero no me terminó de cerrar por qué tener todas las verificaciones en un solo punto sería más robusto que hacerlo distendido, digamos. A lo que va este principio es que al hacer la mediación completa, que es que vos puedas centralizar, vos puedas, digamos, no necesariamente implica que lo tengas que tener en un servidor, pero sí que lo tengas bajo un único mecanismo, ¿entendés? Vos, por ejemplo, podrías decir, bueno, típico caso es donde de repente donde vos tenés dos sectores de una empresa que cada uno usa su sistema de usuarios. ¿Entendés? Usa su esquema para su administración de usuarios totalmente distinta y tienen alguna cuestión compartida en común entre ellos. Bueno, eso es un potencial quilombo. Eso es un potencial quilombo. Que vos no tengas una manera única de poder centralizar esa situación y poder mediar desde todos los ángulos. Que todos los accesos sean verificados, que todo lo que... y que vos tengas un único punto de control donde vos verifiques eso para todo el sistema completo, y no que lo tengas que hacer con una parte y otra parte se haga de otra manera. A lo que va es eso, ¿entendés? Pero pensalo de la perspectiva
imagínate, a veces en seguridad informática está bueno ver los paralelismos de seguridad informática con lo que tiene que ver con seguridad física, ¿no? Y ponerle la seguridad medieval. Si vos tenés una ciudad, una citadela, ¿no? Vos lo que vas a querer es que esa ciudad no tenga 10 puertas. Vos vas a querer que tenga una, desde el punto de vista de la seguridad. ¿Por qué? Porque vos querés controlar todo lo que pasa por ahí, todo lo que entra y sale. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, perfecto, perfecto. Veo que Pero, si con esto de que tener un mecanismo que englobe todo me cerró un poco más. Es que si vos vas pasando por uno y por otro, es como que se te puede escapar en el medio, o hay consideraciones que se tienen que entender muy bien, digamos, dos formas de validarlo, dos validaciones, o dos. eventualmente, a lo que importa es que vos seas consciente de que si vos te pones el gorro de seguridad en una citadela, lo que querés es que haya una única puerta. Y los chavales adentro te dicen, no, loco, se me recomplica si tengo una única puerta porque tengo que sacar todo el tráfico por acá, perdemos eficiencia desde el punto de vista de la entrada y salida, pero bueno, pero vos ahí controlaste todo, ¿entendés? Perfecto, gracias. Bueno, Una, que es el... Dale. ¿ya? Una pregunta, esto de tipo un solo mecanismo de verificar, de tratar de centralizar el mecanismo sería parte de economía de mecanismos, ¿no? No es parte de mediación completa. Es como tratar de simplificar, eh, tipo, cuántos mecanismos de seguridad tiene. Sería parte de del tercer principio. Sí, sí, está medio en el medio, es cierto, está medio en el medio, tal cual. A lo que va, es cierto, es muy buena tu aclaración, porque es cierto, porque tiene que ver más con que vos lo tengas simple para poder hacerlo, y para poder, pero que también vos controles, porque esto es la mediación completa, tiene que ver con que vos, todo lo que es el acceso, vos puedas controlarlo. Y lo ideal desde el punto de vista de seguridad es que lo hagas de un único lugar eso, de un lugar que vos lo tenés centralizado, ¿entendés? Que significa que hay, por eso es que es esto, que eso te puede ir en contra de la cuestión de la eficiencia que vos haces, porque va en contra de la eficiencia tener algo así que es centralizado, que vos tengas que, por ejemplo, no permitís utilizar cachés, a donde vos no tengas las cosas cierta distribución para asignar accesos. ¿Por qué razón? Y bueno, porque está todo centralizado y vos estás, no hay un caché de un objeto particular que vos estás controlándolo y ese no puede tener un caché porque si no, el caché, o ese no puede estar en algún caché particular porque ahí alguien podría accederlo sin pasar por el mecanismo centralizado mediador, ¿entendés? Es un poco un main, sí, es muy buena tu aclaración. Esto pasa, esos son principios de diseño rectores, son ideas, entonces están mezcladas. Claro, perfecto. Bueno, el tema de diseño abierto, que hay una parte en que después vamos a dar de vuelta, que ahora está recontra challengeada, que es un tema súper interesante que salió hace poquito, que seguro ustedes escucharon hablar. Pero la idea del diseño abierto es un poco lo mismo que una de las preguntas, o alguna de las preguntas del parcial, que es el principio de Kerckhoff. Lo único que tiene que estar oculto es la clave. Eso desde el punto de vista de la seguridad de base que ustedes establecen. Entonces, eso, como dice el segundo punto, no significa que el código fuente tiene que publicarse y tiene que ser todo código de la empresa súper abierta que publica todo el código fuente. No, porque eso no está bueno. La seguridad, este es un principio que a lo que establece más que nada es que ustedes hacen el diseño asumiendo, en realidad al revés, ustedes hacen el diseño sin asumir que los componentes del diseño, como el código, esos son siempre secretos. Esa es la descripción de este principio. Ustedes no pueden asumir eso. Por ejemplo, algo que a mí me pasó también laburando, era que, por ejemplo, en algún punto, cuando se pasó mucho a hacer el desarrollo de aplicaciones web, que eran puras, es decir, que vos tengas el código de la aplicación en JavaScript, en una aplicación web que consumía por detrás un servidor, el código que estaba en el servidor, ese principio está medio, hay un poco de que se asume que
un cliente no va a estar, un atacante no va a estar en posesión de acceso a ese código, porque es más complejo. Pero eso de repente cambia radicalmente cuando empezaron a aparecer algunos clientes un poco más gordos, ahora son mucho más comunes, ¿no? A donde el código en JavaScript empezaba a hacer cosas también del lado de JavaScript, y después cuando, por ejemplo, aparecieron las apps, con el tema de las apps móviles y el laburo de vuelta, que hicieron que el cliente empiece a ser gordo en relación a lo que hace el código. Y bueno, ahí claramente vos ya tenés el problema de que vos no podés asumir que el código que está corriendo en un teléfono, que es un código que un atacante no va a tener acceso. Por el contrario, tenés que asumir que sí va a tener acceso. Y vos tener en cuenta cómo vos desarrollás ese código y la interacción de ese código con los datos a través de eventualmente el servidor, para que eso esté teniendo en el radar que de repente el código incluso no solo alguien lo puede leer, sino que lo puede modificar también. Eventualmente lo de compila, sobre todo, por ejemplo, pasaba mucho en Android, que la compilación de Java es muy fácil por cómo opera la Virtual Machine, por más ofuscación que ustedes pongan. Entonces, en el caso de iOS es un poco más difícil por el tema de la compilación la compilación nativa que se hace a Objective-C, que termina siendo un poco más difícil porque no está en la máquina virtual. Pero en Java era súper sencillo la compilación. Entonces, eso pasaba y alguien te podía atacar metiéndote código en el medio de lo que era la aplicación móvil. Entonces, bueno, eso presenta una situación que es más difícil. Entonces, a lo que va esto es justamente, eso, bueno, la violación del principio se denomina seguridad por oscuridad, que era lo que estaba como una pregunta también en el examen. Entonces tiene que ver con eso, con el diseño abierto. ¿Qué es esto que le digo que se está challengeando? Que vamos a decir, un hijo de este principio de diseño abierto es el uso de las aplicaciones open source. Si yo les pregunto a ustedes, hasta ahora con lo que saben ustedes de toda la carrera que están haciendo y de lo que vieron de esta materia y de otras materias relacionadas, ¿ustedes qué creen? ¿Que usar software libre, open source, es más o menos seguro? Por ahí Pablo lo mencionó, Ana también. Depende quién tiene acceso a ese software público. Porque hace poco hubo un intento de ataque de ingeniería social a software open source. AXZ. Claro, bueno, eso es cierto, pero en principio ahí lo que no te entiendo es, si es público, todo el mundo tiene acceso. O sea, he escuchado Claro, decir que pero Linux era más seguro que otros sistemas operativos, no sé, Windows o lo que usa Mac, aún así es open source. Uno igual intuitivamente por ahí diría es menos seguro porque todo el mundo ve el código, pero nada. Bien, súper interesante lo que dijiste, ¿eh? ¿Qué más? ¿Alguien más piensa de otra manera? Y pasa que con todo lo open source, si hay una vulnerabilidad, alguien la va a encontrar. Ahora, si es algo código cerrado, em, quizás hay una vulnerabilidad que está ahí hace 10 años, pero como son tres tipos los que miran el código, no lo llegan a ver. Y el día que alguno de afuera se dé cuenta, em, digamos, puede causar problemas. Claro, el Exactamente, ese es el problema es argumento. quién lo encuentra Dale. primero. Ahí. No, que digo, el problema es quién lo encuentra primero. Que si es open source alguien lo va a encontrar y si es cerrado es más difícil. Si lo encuentra alguien que lo va a arreglar es bueno y si lo encuentra alguien que va a atacar es nada. O sea, como están las dos caras. Claro, exacto. Por eso es un tema hiper que, está como bastante en el límite. Está bastante en el límite. Por eso como cada empresa después establece como ciertas políticas en relación a eso. ¿Cuál es y además algo que vamos a charlar después en relación a la montaña de software y la estructura de software y lo malo que eso representa? En principio, el assumption que uno toma, que viene de este principio de diseño general, es que todo lo que tiene que ver con código y con el software libre es en general, se asume un poquitín más seguro. ¿Por qué se asume más seguro? Un poco por lo que comentaba Mauro. ¿Sos vos? ¿Sos vos, Mauro? Es una macana que no veo, que no me parece como la carita de alguien hablando. Tiqui, 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 no puedo ver toda la vez, entonces.
bueno, creo que Mauro, corríjame si me equivoco. Quizás, puede ser. Claro, quizás es muy Si buena respuesta. reconoce mi voz, puede ser que sí. Sí, era la Claro, otra, claro, no, es te que puedo ayudar. reconozco las voces, sí, reconozco las voces, pero todavía no linkeo todo, pues está la voz, el nombre y la cara, son 3 cosas. Entonces, como esto es más así virtual. El tema es que se asume que es más seguro porque tenés más escrutinio, hay más ojos mirando, muchos ojos van a hacer eso y si alguien o hay algo que está erróneo, se puede corregir. Alguien lo va a encontrar, las comunidades son más grandes, alguien lo va a corregir y eso. Digamos, a lo que va eso que es asociado al tema de que después vamos a ver también más adelante, el tema de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son los bugs con sombrero de seguridad, básicamente. Es que el software que tiene, que el software open source tiende a ser de mejor calidad, porque hay muchos ojos mirándolo, hay una comunidad activa que lo mantiene. Lo que pasa es que se tiene que dar ese componente. Si ese componente no se da, no sé si es tan seguro. Que es un poco lo que pasó hace poco, que apunta más para el lado del otro argumento que dieron, que no sé quién fue el que lo dijo, Nicolás, no sé, Nicolás, que era la otra cara de la moneda. Que bueno, que a veces puede ocurrir también que ¿qué es lo que pasó ahora? Ese ataque es tremendo, está buenísimo lo bien que lo hicieron, que se cree que fue un servicio secreto de un país, que empezaron a meter contribuciones en un paquete de software, en uno, ¿cuál era? Creo que era el que armaba los paquetes para... Era uno de compresión. De compresión, sí, no, tremendo, es un poema ese ataque, es un poema porque todo lo que hicieron los tipos, uno se ganó la confianza del que mantenía el proyecto, con el tiempo ayudándolo en un montón de cosas y era un tremendo hacker de un servicio secreto, y agregaron de una manera tremenda de dejar una puerta abierta para de SSH. No, impresionante, ese ataque fue impresionante. Y pasa eso, ¿qué ocurrió? ¿Vieron ese meme? Que muestra toda una estructura, que está re piola ese meme, muestra toda una estructura grande, de cosas ensambladas una en otra, y abajo de todo muestran un pedacito chiquito que sostiene todo y que dicen, bueno, un desarrollador en Estonia, que es el desarrollador principal de CURL. Y pasa un poco eso, y ahí de repente lo bueno del open source se vuelve en contra, ¿no? Se vuelve como un poco en contra porque depende de una cuestión así que por ahí no es. Es decir, todo eso que lo hace bueno, se tienen que dar todas esas cosas para que sea así. Distinto típico caso de OpenSSL, que tiene un escrutinio tremendo, la comunidad es tremenda. Entonces ahí sí es mucho más seguro tener una implementación de OpenSSL que probablemente cualquier otro código que uno pueda armar. Sobre todo por ese escrutinio que tiene, porque hay miles de desarrolladores, tiene miles de releases, hay mucho control detrás, hay empresas incluso que le pagan a desarrolladores para que trabajen solo de eso, solo manteniendo OpenSSL. Entonces ahí sí se aplica, ¿no? Pero bueno, con la sutileza de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, el take home message de esto, que les queda para la materia, pero sobre todo para su vida después profesional, esta carrera, esta materia puntualmente les va a aportar muchos tips en relación a eso. Es más, el final es un final, cuasi un final profesional. Es que el diseño abierto es bueno para que ustedes no caigan en la falsedad de asumir que porque algo, un código es oculto, lo tienen relativamente oculto, nadie lo va a terminar violando ese código, ¿no? Y que acuérdense que el principio de Kerckhoff, la seguridad verdadera, lo que ustedes pueden asumir que nadie jamás va a ver, es la clave. Son las claves. Y después se implementan mecanismos para que eso sea así, que tiene que ver con la seguridad de la clave, que es todo lo que vimos sobre todo en la parte de distribución de claves, intercambio de claves, etc. Bien, interrúmpame cuando quieran. Bueno, la que sigue es separación de privilegios. A lo que va con esto es la idea de separación de privilegios, es que el sistema no debe otorgar permisos basados solo en una condición y en la asignación de permisos. Un ejemplo clarísimo que ilustra perfectamente este principio de diseño es que, por ejemplo, quien administra un servidor a donde ustedes hacen un deploy o un servidor de staging, no puede ser un desarrollador. O quien desarrolla no puede tener la administración de la base de datos. Por supuesto, esto en muchos lugares, sobre todo en empresas chicas, no se cumple, pero la verdad es que tiene que ser así. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de que hay que separar los privilegios. Entonces,
si se compromete uno, queda restringido ese compromiso al área donde se comprometió, y además las mismas personas, los mismos roles, no pueden hacer dos cosas que les permitan completar todas las cadenas. Entonces, ese es un principio como muy fuerte en seguridad y muy relacionado con el primero, sobre todo. Y la idea de dar el mínimo privilegio, el mínimo permiso, y a la vez separarlos, que no sean la misma persona, el mismo rol que hace dos cosas que son intrínsecamente distintas, o lo suficientemente distintas. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando ustedes tienen una empresa, por ejemplo, y en la parte de los bancos, la parte corporate de los bancos que le dan servicio a empresas, donde se requieren más de una firma para poder autorizar la transferencia de un monto por arriba de un valor, ¿no? O por ejemplo esto, que los administradores no pueden modificar los permisos de los otros administradores. Cada administrador es como el tope en cuanto a los permisos, y no puede administrar nada que no puede administrar los permisos de los otros. Entonces, como para poder separar y para no dar a alguien, no dar el poder total a alguien que no es uno. Es un poco eso, es como contrario a la mediación completa en un punto, en relación a esta idea de, bueno, centralizar el control, centralizar el poder, no dejar nada fuera de ese control y no delegarlo lo menos posible. Delegarlo lo menos posible y hacerlo simplemente por muy segmentado. Bueno, después el séptimo es los mecanismos exclusivos. Que los mecanismos de seguridad no deben compartirse. ¿A qué se refiere esto? Que no se deben compartir. Típico caso es, ustedes no pueden usar una variable que usan para otra cosa, para algo de seguridad. Eso es, ahí es cuando ustedes firmaron complicarla, cagarla, como quien diría. Pero esto a veces pasa mucho, ¿no? En muchos lugares, donde dicen, bueno, utilizo algún esquema que ya existe, por ejemplo, para administrar el accountanship, las cuentas de los usuarios, y ahí mismo agrego algo de seguridad. Sobre todo pasa cuando la seguridad es un feature que se intenta agregar después, cuando en realidad la seguridad es algo que se tiene que hacer desde raíz. Se tiene que tener en cuenta desde raíz, base a un nivel, pero desde raíz. Pero a veces cuando es un feature que se intenta agregar después en un sistema, que eso pasa muchísimo, pasa esto. El mecanismo de seguridad se comparte con otra cosa, que tiene que ver con el negocio en sí mismo, tiene que ver con otro uso, etc. Entonces, puede pasar esto, que es fluir información entre variables compartidas, es decir, que la información de seguridad termine quedándose en otro lado, o pueden generarse canales ocultos, como lo de James Bond que contamos en el examen, que te la pregunta en el examen, se pueden generar canales ocultos eventuales. Entonces, bueno, una manera en la que se implementan mecanismos exclusivos, primero, yo lo agregaría acá, que tiene que ver más con que el diseño de seguridad sea de raíz, y tenga su lugar ya pensado, aún si ese lugar tiene que ser pequeño por el tipo de problema y el tipo de negocio, que eso también es real. Y otra manera tiene que ver con la aislación, es decir, proveer mecanismos de aislación, de aislar, separar las cosas. Eso se hace mucho con máquinas virtuales, con sandboxing. ¿Eso qué tiene que ver? Por ejemplo, si yo tengo un proceso, que el proceso está ejecutando una máquina, yo no quiero que ese proceso vea lo que los otros procesos están corriendo también, y tenga implicancias entre lo que los otros procesos están haciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, armo como lo que hacen los sistemas operativos de los dispositivos móviles, a donde hago un sandboxing, es decir, le pinto una máquina, una versión del hardware, una versión de todo lo que está alrededor de cada programa, que es exclusiva para cada proceso, ¿no? No sé si ustedes lo sabían esto, pero por ejemplo, si uno laburó con aplicaciones móviles, con plataformas de aplicaciones móviles, cuando ustedes en iPhone, en iOS, acceden a barra-temp, desde una aplicación que están corriendo, ese barra-temp es un barra-temp para ustedes solos, para ese proceso solo, no es compartido por las otras aplicaciones. Entonces, eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de una situación así de sandboxing, ¿no? Que por cómo se llaman los sistemas operativos. O también lo mismo ocurre armando máquinas virtuales. Es decir, yo voy a querer armar mecanismos exclusivos, armar primero, no compartir los mecanismos de seguridad, y por otro lado, no voy a tratar de compartir cosas solo cuando tenga que compartirlo. Solo cuando tenga que compartirlo, ¿no? Que es como un upgrade en ese sentido, y esto involucra un poco las dos cosas. ¿Me siguen hasta acá y me siguen esta diferencia que les estoy marcando?
Bien. Te hago una consulta. Sí, claro. Con la idea esto del sandboxing y de las VMs, la idea es, porque lo que se suele hacer es cuando un proceso es como desconocido o es algo nuevo, como que uno lo corre en un sandbox y después lo lleva. Lo óptimo sería que siempre sea así, o sea, como que no tengan un medio compartido con el resto de las cosas para tener esto justamente mecanismo exclusivo. Exacto. De hecho, así es iOS. Es así. Entonces los procesos entre ellos no ven la misma versión del hardware. Por eso, viste, por ejemplo, vos pedís permisos para ver qué hardware, eso, viste, los permisos cuando vos haces una aplicación, por ejemplo, para un celu, una de las cosas que vos haces es presentás como un profile de qué cosas de hardware vas a usar. Y en base a ese profile es que el sistema operativo te da una versión de la máquina, del celular, del hardware, del contexto del proceso que tiene eso que vos pediste y que el usuario autorizó. ¿Entendés? Es decir, la situación ideal es esa, que todo corra así. Eso es la situación más segura. ¿Por qué razón? Porque si eso se te compromete eso solo y no el resto. Puede ser un ejemplo, sea como en Linux, cuando creas usuarios para ciertas aplicaciones que le da solo acceso a cierta parte de archivos y eso es como lo aísla de otras aplicaciones, a menos que obviamente lo instales en su... Exactamente. Ahí es un poco lo mismo. Ese que vos dijiste se relaciona con lo de least privilege, ¿viste? Están todos medios y con separación de privilegios, un poco con los otros también, y también con este. Es exactamente eso. Vos lo que querés, y lo mismo que les conté del servidor Apache, vos no querés que el servidor Apache, que es algo que está hiper expuesto, un servidor web que está hiper expuesto, use las mismas syscalls que usa kernel D para loguear en el log de /message /log. ¿Entendés? ¿Por qué razón? Porque estás dejando un canal expuesto y ahí puede haber información que de alguna manera se pase de un lado al otro. Entonces vos querés que use sus propios logs, idealmente, ¿entendés? Porque está hiper expuesto. Y en relación a eso, querés que corra con un usuario que esté hiper controlado qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces esta idea de vos armar un sandboxing cuando querés probar algo que asumís que va a ser peligroso, bueno, justamente, asumí que siempre es peligroso y hace un sandboxing para todo. ¿Me entienden? Perfecto. Bien. Esta clase, particularmente esta clase, y algunas más que vienen después, apuntan a uno de los objetivos que tiene esta materia como objetivo, que es generarles a ustedes intuición en relación a seguridad. Eso es un mega bardo, es muy difícil hacer eso, pero tiene que ver con esto, con que vayan haciendo un callo en relación a las cosas de seguridad que les va a servir enormemente profesionalmente. Y esto es lo que se evalúa mucho en el final. Entonces, bueno, por eso está esto y es como, bueno, estos son como si fuesen mecanismos rectores generales, ¿no? Bien. Bueno, este es el octavo, que es aceptación psicológica. Y esto es requete contra importante por algo que después les voy a mostrar también. ¿Qué significa? Bueno, todos los mecanismos de seguridad no deben dificultar el acceso al recurso. No tiene sentido que un banco les pida a ustedes que metan una password de 40 dígitos. Ya bastante jode a ustedes seguramente lo que les piden ahora y todas las restricciones esas. Bueno, eso tiene que ver con esa parte. En un punto es intentar ocultar lo más posible toda la dificultad del mecanismo, y es muy difícil o es imposible. Porque, bueno, además ustedes quieren evitar la necesidad de conocimientos técnicos, tener que justificar exactamente por qué quieren que el password sea muy alto, o tenga tales características, y las personas no los quieren, o los diferentes procesos. Esto es un balance constante en todas las aplicaciones, que se hacen, que se hacen bien y donde la seguridad informática está dentro de la mesa, está en la mesa, que es cómo hago algo que medianamente sea seguro, tenga cierto nivel de seguridad informática que yo quiero, de seguridad que yo quiero, que a su vez sea aceptado por el usuario, tenga una usabilidad, sea algo que la gente lo va a usar y no que no va a parar a los 2 segundos porque no se lo banca. Por ejemplo, muchos mecanismos que surgieron en la pandemia con la masiva digitalización que hubo, eran mecanismos muy malos, que muy difíciles de
hacer. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con liveness detection, que justo liveness detection es uno de los proyectos que nosotros estamos haciendo de investigación acá en la universidad. Todo lo que tiene que ver con liveness detection es malísimo. Por ejemplo, la validación del RENAPER para identificar que una persona es una persona, ¿no? Y ahí está WorldCoin. WorldCoin un poco lo que está haciendo es justamente crear un sistema que facilite el reconocimiento y la autenticación por un lado, autenticación de la entidad de la persona, y por otro lado, mecanismos de autenticación basados en el tema del reconocimiento del iris. Y bueno, justamente ¿por qué razón? Porque si no, a un mecanismo alternativo tendría que ser con computer vision, intentando identificar que hay una persona, cómo mueve la cara, algún tema fisiológico que puedan identificar. Y eso puede ser larguísimo. Muchas de las validaciones del RENAPER y eso suelen ser muy complejas, porque ustedes dicen, bueno, ahora mirá la cámara. Bueno, ahora tenés que pestañear 3 veces. Y ahora tenés que hacer una mueca. Imagínense, y ni que hablar del tema de la aceptación psicológica, la usabilidad. Y ahí pasan automáticamente a la usabilidad desde la perspectiva de la accesibilidad, que tiene que ver con que esto lo tenés que hacer teniendo en cuenta todas las variantes de ser humano que existimos. ¿Entendés? Por ejemplo, cómo haces un sistema así para alguien mayor, teniendo en cuenta las limitaciones obvias que todos vamos a tener cuando vamos siendo más viejos. ¿Cómo lo haces para alguien que tiene diferentes medios de comunicación fisiológicos? Todo eso, meterlo dentro de la ecuación es un flor de lío, y todavía es un problema que no está solucionado. Ustedes vieron que todo el tema de los passwords hoy claramente es un tema que no se puede continuar así como está, porque es caótico. Seguramente les debe pasar a ustedes que familiares, ustedes dicen, vos estudiás, qué bueno, sí, estudiás ingeniería, estás haciendo ingeniería. 2 cosas te piden. Una es, arreglame la impresora. Seguro, eso, estoy seguro que les pasa. Dígame a alguien que sí, que les pasa, si no me siento tan... Directamente no me pasa mandan a nada. imprimir a mí, como si fuera... Sí, es la clásica. O si no, mis abuelos me piden ayuda para bajar cosas del mail, tipo archivos que les llegan, y organizárselos como si eso fuera algo de una Exacto, tarea. es que bueno, tal cual, es que es un poco así, y tiene que ver con eso también, tiene que ver con que hay una dificultad, hay como un esquema muy grande de que las herramientas digitales, que ustedes obvio las manejan perfecto por su edad y también por su profesión que están encarando, pero que piensen que para gente mayor eso es una cosa que es una caja negra muy compleja de usar. Y eso pasó se vio mucho en la pandemia, y aparece y tiene que ver también con el tema de aceptación psicológica, y ahí está un poco un balance. Es otra cosa con la que seguridad informática choca, porque dice, bueno, mirá, esto yo tengo que implementar un mecanismo de seguridad, y bueno, tenés que generar este token, tenés que ir al banco, sacarlo meter la clave en el cajero, te va a dar 4 dígitos, con esos 4 dígitos los cargas en el token, vas el token, lo pones en el USB de tu compu, cuando te aparece la página de login, pones instalar este pequeño plugin que va a usar ese token, y después pones el código. Bueno, anda la puta que te parió, yo no voy a hacer todo esto, o sea, es un despelote, hasta los canso de contándoselo, ustedes imaginen haciéndolo. Bueno, eso tiene que ver con la aceptación psicológica, que es súper importante y que también entra ahí en balance, ¿no? Bueno, por ejemplo, los firewall personales, que el tema del usuario, estos son otros ejemplos, donde se requiere que el usuario se identifique en redes internas o externas, el usuario debe poder determinar cuándo una aplicación puede actuar como un servidor o organizar la red. Deben ser pocos los que, no sé si ni ustedes tienen en cuenta a ver cuál es la configuración de su firewall todo el tiempo, su firewall personal. ¿No? Esto era malísimo. Ustedes son muy chicos y no se lo acuerdan, pero esto era insoportable de Windows Vista. Windows Vista es una de las cosas más horrorosas que ocurrió en la humanidad. En la humanidad, así, a ese nivel de horror era Windows Vista. Y una cosa que Windows Vista hacía que era súper molesta, era que cualquier cosa que hacía... ¿Por qué ocurrió en Windows Vista? Windows, antes de Windows Vista, era un desastre en tema de seguridad. Desastre total. Pero era un desastre infinito. Que hoy Microsoft cambió mucho esa ecuación, pero en ese momento, ¿por qué razón? Por el tema de la estrategia de negocio. Windows quería sacar el software lo más rápido posible, un tema más de estrategia de negocio, time to market, etcétera, etcétera. Nunca le dieron bola a la seguridad por años, entonces Windows era un caos total, todo lo que podía pasar con Windows. Ustedes piensen que en esa época con Windows había unos programas que se usaban que se llamaban los componentes DCOM y los componentes COM.
¿Cómo funcionaba esto? Ustedes hacían un programa que lo hacían en C, por ejemplo, en Visual C++ en ese momento, que era Win32, hacían un programa y eso le generaba un binario, ese binario era un componente COM. Y ese componente COM era un componente que se podía instalar en cualquier computadora de una y de forma automática sin que ustedes se den cuenta. Entonces ustedes accedían a una página web y la página web les instalaba un componente COM, que había una variante que eran los ActiveX, se llamaban, que se instalaba simplemente porque ustedes accedían. Entonces ustedes tenían un programa que se acababa de instalar por internet en la computadora de ustedes, que ustedes simplemente entraron a la página y les acababa de instalar un programa que tenía acceso total a toda su computadora. Entonces, bueno, obviamente eso era caos total. Entonces, con Vista, Windows dijo, no, ahora lo vamos a hacer seguro. Entonces, ¿qué hicieron? Cada cosa que vos hacías en tu computadora te pedía permiso. Entonces, vos abrías un archivo, te aparecía un pop-up con un permiso. Bueno, sí, hacías, no sé, agarrabas y abrías otro, un pop-up de vuelta que te pedía el acceso de vuelta. Y así era insoportable, imposible. Entonces, bueno, era una de las razones por las cuales Windows Vista fue un desastre total. Y una de las peores cosas que ocurrió parte era por este UAC de Windows Vista. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Perfecto, profe. Bien, antes de pasar a la parte que sigue, que es la otra que vamos a ver hoy, que tiene que ver con un poco el flujo de información, yo les voy a mostrar esto, que es la presentación que les dije. Ahí está. Bueno, un segundo, por favor. Que les voy a mostrar este principio. Bien. Bueno, justo en línea con esto que charlábamos, que son estos, el tema de los principios, ¿no? Y algunas cosas generales. Bueno, una de las cosas que implican mucho y es una de las primeras cosas que se hacen en empresa. Esto es una capacitación que yo di muchos años en una empresa en relación a temas de seguridad. Lo primero que vos haces a los empleados de la empresa es decirle, bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es que la seguridad existe. Ten en cuenta que existe. Ten en cuenta que sos un target, que el mundo no es seguro, que vos podés potencialmente siempre tener un poquitito de paranoia. Arrancar con ese poquitito, y eso es lo que se llama security awareness, ¿no? Y que es un poco esto, un momento que te sentís seguro, que vos te sentís seguro, es el momento que te cometés un error. Y la gente que hace seguridad física, ellos le llaman context awareness. Nosotros en informática le decimos security awareness, ellos le dicen context awareness. Y es que vos tenés que ser consciente todo el tiempo de lo que está pasando alrededor tuyo. Cuando estás en un lugar a donde hay cierta inseguridad, donde vos puede haber cierta inseguridad física. No es típico caso, ahora nosotros lo vemos todo el tiempo mientras vamos por la calle, ¿entendés? Que no, no te regales, ¿entendés? Esa cuestión de no regalarte y no darle la sorpresa, la herramienta de la sorpresa, no regalarla. ¿Entendés? Que la sorpresa esté de tu lado o que intentes hacer lo posible pero que no pasa. Acá pasa algo parecido en seguridad informática. Bueno, y lo que quería pasar, este meme está buenísimo, es muy, sobre todo ahora que cripto, si yo les digo cripto, ustedes dicen, cryptocurrency, no, cripto es cripto, criptografía de verdad, que no el cripto trucho, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya vimos, yo les quería mostrar puntualmente esta parte, ¿no? Que es cuando a nivel de principio de diseño, una cosa importante, sobre todo cuando esto se hace más pragmático, cuando ustedes lo tienen que llevar a la práctica real de todo esto, cuando ustedes estén haciendo un sistema, si ya lo están haciendo, están en un laburo donde tienen que hacer un sistema, una aplicación, y tienen que contemplar los aspectos de seguridad, lo primero que tienen que entender en cuenta y darse cuenta es que necesitan identificar qué es lo que ustedes quieren hacer, cuáles de los objetivos de criptografía, cuáles de los objetivos de seguridad informática que después se manifiestan en criptografía, porque criptografía es un medio de cuidarlos, de garantizarlos, cuáles y dónde son los que ustedes van a implementar y van a intentar proteger. Es decir, bueno,
si ustedes quieren proteger los datos, ¿cuáles son los datos que quieren proteger? ¿Cuál de todos esos datos quieren proteger? Por ejemplo, en una época cuando Internet no era con HTTPS, sino que era con HTTP, estaban estos servidores, los servidores web típicos de Internet, cuando se pasó a empezar a implementar ese mecanismo de SSL y hacer de que HTTP fuera HTTPS, por ejemplo, también se ponían todas las páginas web de todos los contenidos, las imágenes que se mostraban en la web pública de la aplicación. En ese momento, ahora no importa, ya ahora está todo así, pero en ese momento donde era muy costoso todo el tema de SSL, de hecho se compraba un hardware específico. Como hoy se usa un GPU para acelerar el tema de gráfico, en ese momento se compraba una especie de placa extra que vos podías poner en la compu para que se encargue por hardware de hacer todo lo que tenga que ver con la encripción, la desencripción y toda la parte criptográfica para implementar SSL. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, ¿qué sentido tiene poner todo lo que es público bajo SSL si total es público igual? Yo no quiero preservar la confidencialidad de esa información. Entonces, no hace falta que lo haga. Por lo tanto, ahí tengo una oportunidad de no tener que hacerlo de esa manera y reducir la complejidad de la seguridad, de los mecanismos de seguridad que tengo que poner, y sobre todo el costo económico, y el tiempo, etc. Entonces, en esto de identificar a dónde está esa información sensible, dónde está lo que yo quiero mantener. Y esto para mí es muy importante, que tiene que ver con esta especie de balance, que es una ecuación de suma cero, lo que es la performance, la seguridad y los features que ustedes tienen en un sistema, que está asociado a la complejidad. Y estas tres cosas no pueden, es un balance, están balanceadas entre las tres. Es decir, si ustedes hacen un sistema que la performance es buenísima, inherentemente va a tener menos features, va a tener menos cosas, porque la performance, ustedes quieren que la performance sea lo mejor posible, la hacen crecer, y por supuesto lo otro que va a tener es, la seguridad se va a ver impactada, porque de repente lo que está importando es la performance, que también a veces pueden verlo también como la usabilidad, ¿no? La usabilidad, el tema de la aceptación psicológica también entra un poco por ahí. Bueno, lo mismo pasa con la complejidad. Si un sistema es súper complejo y que ustedes van haciendo crecer todo este triangulito de la complejidad y ¿no? Crece al infinito, este crece, tapa lo otro. Y lo mismo es con seguridad. Seguridad es unbounded, a lo que me refería es esto, que seguridad puede ir creciendo, hasta el punto que un sistema prácticamente es inusable, una performance malísima, o con muy poquitos features, porque es todo seguro y bueno, en caso extremo, un sistema súper seguro es un sistema que no existe, o que un call server que está totalmente aislado, que está como que tenía DPKR, ¿no? Así. Entonces, como desarrolladores ustedes lo que tienen es, bueno, la idea es de seguridad, security awareness, criptografía como herramientas, programación defensiva en general, y eso, ¿no? Y esto es lo otro que le quería mostrar es esto. Y esto es para mí súper importante, desde el punto de vista del sistema en sí, que ustedes hacen acá cuando se ponen el gorro de ingenieros, ingenieras, y también cuando se ponen el gorro de especialistas de seguridad informática. Porque un sistema en general, la tecnología, ustedes van a estar muy encargados de la ingeniería, de la tecnología, pero eso no vive aislado, sino que está dentro de un todo, y ese todo involucra muchas otras partes, que ustedes tienen mucho menos control de lo que hacen. Entonces, acá es donde aparece algo que dijeron ustedes recién, que es la ingeniería social. De todos estos links, ¿no? Otro principio básico en seguridad es que la seguridad se rompe, la seguridad es como una cadena, digamos, ustedes tienen un sistema que es una cadena, y la seguridad, de la fortaleza de esa cadena, se rompe por el link más débil, de todo eso, el más débil. Porque un aspecto importante de la seguridad es que el juzgar la seguridad se juzga de manera global, no local. Ustedes no pueden ser seguros localmente, sino que la seguridad es desde la perspectiva global o no lo es. Entonces eso genera una situación que es como un mindset, una estructura mental que la tienen que tener en cuenta, que decir, bueno, yo voy a implementar una solución tecnológica y todos los mecanismos automáticos y todo lo que voy a hacer de criptografía se limita solo a esto. Después tengo los procesos de la organización, tengo infraestructura, tengo la cultura de la empresa, la empresa en sí mismo, la misma asociación o lo que sea, la sociedad misma y la gente. Entonces, en general, cualquier sistema de hoy por hoy los mayores hackeos, los mayores ocurren porque se entran por el lado de la gente. Scams hechos por WhatsApp, con mandar claves,
Eso entra por ahí. Justo me acabo de acordar de algo porque hace poquito vi un scam que estaban haciendo con WhatsApp, de algo que es que justo tiene que ver con uno de los principios de diseño, que es la idea de los mecanismos exclusivos. Y es que es una mala idea que muchos sistemas, sobre todo las billeteras virtuales y las aplicaciones que usan, que vienen para celu, que son así, no implementan bien un mecanismo exclusivo porque utilizan como el celular a veces, o los mensajes de celular o los mensajes de WhatsApp, como a la vez lo usan como factor de, segundo factor de autenticación, que ya lo vamos a ver cuando veamos autenticación, que creo que no lo vieron, ¿no? Todavía autenticación, pues no lo vieron con Pablo, todavía, más adelante. Lo usan como segundo factor de autenticación y también lo usan para recuperar la clave. Eso es malísimo, y es lo que pasa. Parte de los scams que ocurren es por eso, porque el segundo factor de autenticación lo están utilizando también para el recupero de clave. Está compartida esa idea, pero bueno, ahí alguien seguramente de seguridad de las áreas me va a decir, y bueno, es lo que encontramos en el balance entre una cosa y la otra, entre la aceptación de la gente y la implementación relativamente segura, y es válido también, ¿no? Y esta es la otra idea que es importante tener en cuenta, y que la seguridad se hace por capas, se hace todo el tiempo por capas, como la cebolla, como Minas Tirith, que creo que es que es esta idea de que, bueno, vos tenés una muralla primera que evita que te entren la primera parte. Si eso te lo comprometen, tenés una segunda muralla detrás, y así sucesivamente. Y que esa idea de seguridad por capas es constante. Es decir, los que cuando se construye una citadela así, asumen de que quizás puede ocurrir que alguien pase la primera muralla. Bueno, para eso está la segunda, y después así sucesivamente, ¿no? Entonces en cada escenario no se sienten seguros del todo. Entonces hay un poco de paranoia. Acá es donde aparece vuelta la paranoia y se construye como las capas de una cebolla. Esta idea de layer after layer, es decir, que hay una capa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, sucesivamente, y ustedes no asumen que están seguros en ninguna de las partes. ¿Ok? Bueno, si les parece, hacemos un descansito de hasta y media. Y volvemos y media, que vamos a ver flujo de información, que es lo que sigue. ¿Les parece ok? Dale. Bueno, gracias chicos por participar.